Bienvenidos a las cápsulas de raíces históricas de México y del mundo. En esta ocasión les presento una cápsula histórica de una gran construcción considerada como una de las maravillas del mundo y que es la Muralla China. Inicio con la narración. La Muralla China es un milagro en la historia de la arquitectura mundial y el mayor proyecto de defensa militar en la historia antigua del mundo. No era solo una pared en línea, sino desde un punto a línea y de línea a superficie, formando un sistema militar de defensa completo con todos los pases, fortalezas y ciudades militares a lo largo de la Gran Muralla. El sistema de fortificaciones militares y las principales ciudades tenían varias funciones, entre ellas de combate, comando, observación, comunicación y ocultación, y estaban equipadas con un complejo de sistema de defensa de tropas estacionadas. La función defensiva de la Gran Muralla no era solo de no permitir entrar a los enemigos, lo que la mayoría de la gente pensaba. Su uso real era para detener la línea logística de la caballería nómada, para romper su paso y para no tener el suficiente apoyo de establecerse en el continente. Por eso, aunque la caballería nómada cruzaba el paso, pero sin alimentos y sin refuerzos, la batalla finalmente fracasaría. La Gran Muralla China es una fortificación construida entre los siglos V a.C. y XVII después de Cristo, en el norte de China, a fin de contener los invasores de tribus nómadas provenientes principalmente de Mongolia. Se trataba de la mayor obra de ingeniería desarrollada en la historia. La UNESCO nombró a la Gran Muralla como Patrimonio de la Humanidad en el año de 1987. 30 años más tarde, en 2007, la muralla ganó el concurso público de las 7 nuevas maravillas del mundo. Sin embargo, en la actualidad solo permanece en pie cerca de un tercio de lo que alguna vez fue la Gran Muralla. Ahora les hablaré sobre su ubicación de esta Gran Muralla. Esta muralla se ubica en el norte de China, limitando con el desierto de Gobi, Mongolia, y con Corea del Norte. Recorre las regiones de Jilin, Hunan, Shandong, Sichuan, Henan, Gansu, Shanxi, Shanghai, Hebei, Qinghai, Hubei, Liaoning, Xintai, Mongolia Interior, Ningxia, Pekín y Tianjin. Para su construcción se empleó mano de obra esclava. Su construcción causó tantas muertes que ganó la fama de ser el mayor cementerio del mundo. El rumor rezaba que los restos mortales de los esclavos habían sido usados como material constructivo, pero las investigaciones han desmentido este mito. Otro mito sostiene que la Gran Muralla puede ser vista desde el espacio, pero tampoco es cierto. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente sabemos sobre este portento de la ingeniería? Para descubrirlo, hablaré sobre cuáles fueron las principales características de la Gran Muralla China, cuál es su historia y cómo se construyó. Concebida como un complejo defensivo, la Gran Muralla China atraviesa desiertos, acantilados, ríos y montañas de más de 2000 metros de altitud. Se divide en diversos tramos y aprovecha los accidentes topográficos como prolongación natural de sus muros. Según las fuentes oficiales, la Gran Muralla China llegó a sumar un recorrido de 21.196 kilómetros. Esta medida incluye el perímetro de todas las murallas que llegaron a existir y los trayectos conectados. Sin embargo, el proyecto de la Gran Muralla en sí alcanzó a 8.851.8 kilómetros de longitud, lo cual fue llevado a cabo por la dinastía Ming. Esta cifra incluye los tramos antiguos que se hicieron reconstruir y 7.000 kilómetros nuevos. La altura promedio de la muralla china es de unos 7 metros, mientras
que sus torres pueden rondar los 12 metros. Estas medidas varían según la sección. La muralla china es un sistema defensivo complejo, integrado por diferentes secciones y elementos arquitectónicos, entre ellos muros sólidos o con almendas y aspilleras, torres de vigilancia, cuarteles, puertas o pasos y escaleras. Los materiales de construcción de esta muralla varían de acuerdo a la etapa. Al principio solían usarse tierra o grava apisonada por capas. Más adelante se incluyeron ramas, rocas, ladrillos y mortero hecho con harina de arroz. Las rocas solían ser de origen local, por ende, en algunas regiones se usó piedra caliza, en otras se usó granito y en otras se usaron piedras con cierto contenido de metal que daban un aspecto brillante a la muralla. Los ladrillos eran de fabricación propia. Los chinos tenían sus propios hornos para cocerlos y con frecuencia sus artesanos grababan en ellos sus nombres. Ahora les hablaré de la historia de la muralla. Hacia el siglo VII a.C., China era un conjunto de pequeños estados guerreros y agrícolas. Todos luchaban entre sí para extender su dominio. Ensayaban distintos recursos para defenderse, así que comenzaron por levantar algunos muros de protección. Luego de 5 siglos, quedaron 2 estados, uno de ellos liderado por Qin Shi Huang. Este guerrero venció sobre su enemigo y llevó a cabo la unificación de China en un solo imperio. Qin Shi se convirtió así en el primer emperador y fundó la dinastía Qin. Su proyecto para la muralla china abarcó 5.000 kilómetros. Muy pronto, Qin Shi tuvo que luchar contra su enemigo incansable y feroz. La tribu nómada de los Xiongnu, provenientes de Mongolia, atacaban constantemente a China en busca de toda clase de productos. Pero no se detenían allí, también se robaban a su población. A fin de obtener alguna ventaja, el primer emperador decidió edificar un sistema defensivo para economizar fuerzas en el combate. Una gran muralla de unos 5.000 metros en la frontera norte. También ordenó aprovechar algunas murallas preexistentes. La gran obra fue concluida en 10 años con mano de obra esclava y durante su ejecución hubo no menos de 1 millón de muertos. Junto a esto, el costo económico de la muralla obligó a subir los tributos. Cansado del derramamiento de sangre, el pueblo se levantó en el año 209 a.C. y se desató una guerra civil, tras lo cual la muralla quedó abandonada. Otra etapa de la muralla es la dinastía Han, que abarcó el periodo del año 206 a.C. a 220 después de Cristo. Esta dinastía restauró parte de la muralla de la dinastía Qin y añadieron 500 kilómetros hasta Yumenguan. Después de la guerra civil, en el año 206 a.C., subió al trono la dinastía Han, la cual también tuvo que lidiar con el enemigo del norte. Intentaron contener su ambición facilitando el comercio y aumentando los regalos, básicamente sobornos, pero la paz entre chinos y mongoles era intermitente. La dinastía Han restauró la muralla y crearon un nuevo tramo de unos 500 metros en el desierto de Gobi. Su propósito era proteger las rutas comerciales con Occidente, de tal modo que en torno a las puertas de la muralla, única entrada al imperio, se crearon auténticos mercados. Caída la dinastía Han en el año 220 después de Cristo, las dinastías que siguieron no hicieron grandes modificaciones en la muralla, es decir, no hubo cambios significativos. Apenas se restauraron algunos de los segmentos más deteriorados. Las construcciones nuevas fueron pocas y solo se llevaron a cabo entre el siglo V y el siglo VII de nuestra era, y más tarde entre el siglo XI y el siglo XIII, hasta que la dinastía Yuan
llegó al poder en el año 1271. Con esta información, doy por terminada la primera parte de esta gran construcción, la muralla china. Los espero próximamente en la segunda parte. Gracias por su atención.